Sin duda el fenómeno OVNI causa muchas dudas, cuestiones, controversia y sobre todo mucha incertidumbre. Algunos creen que es producto de la mano terrestre, otros que es de origen alienígena. La polémica sin duda está servida. Hoy continuamos con esos objetos voladores no identificados y hoy nos visita un gran investigador, ufólogo y escritor para hablarnos sobre su último trabajo, Encuentros cercanos con ovnis. ¿Cómo estás, José Antonio Caravaca? Muy bien, encantado de saludarte y de hablar contigo. José Antonio, hace muy poquito que ha visto la luz tu última obra literaria. Sí, Encuentros cercanos con ovni, una arquitectura psíquica desconocida, introducción a la teoría de la distorsión, un libro publicado por la editorial Guante Blanco de Alberto Cerezuela, dentro, enmarcado en una colección llamada El Círculo del Misterio, que dirige el investigador y escritor Óscar Fábregas. Pero cuando hablamos de encuentros cercanos con ovni y habiendo hablado ya contigo anteriormente sobre la teoría de la distorsión, hablamos de encuentros reales, o sea, al 100%, digamos, que son verídicos. Sí, estamos ante un fenómeno extraño, anómalo, desconcertante, ajeno al ser humano, pero que en este libro planteo la posibilidad de que no estemos ante la visita de seres extraterrestres, la hipótesis que ha prevalecido desde prácticamente los inicios de la ufología, ya por la década de los 40 del siglo pasado, y yo planteo la posibilidad de que estemos enfrentados a otra cosa diferente y radicalmente distinta a lo que se ha planteado hasta la fecha para explicar el origen y propósito de estas apariciones. ¿Qué casos, por ejemplo, podemos encontrar en tu último libro? Bueno, sobre todo encuentros muy próximos con el fenómeno, aquellos que para mí ofrecen mayor información sobre el paradigma que estamos analizando, que estamos estudiando. La cercanía de los testigos con lo que está observando no deja lugar a duda sobre la extrañeza y desconcierto que nos produce este tipo de visiones, y creo que en el libro hay un amplio abanico de este tipo de episodios, de sucesos que, como digo, elevan muchísimo las incertidumbres sobre el propósito y origen del fenómeno OVNI. Estos sucesos, esto que explicas en el libro, o sea, son acontecimientos que le han sucedido a la gente y estos los viven pues como algo real, o más allá de eso, esos objetos voladores, lejos de dejar solo una señal o una huella en ellos, también la han dejado en algún, pues sobre el terreno, o hay fotografías también que lo acompañan. Sí, curiosamente el fenómeno OVNI suele dejar dos tipos de huellas, como dice, no solamente la física sobre el terreno, sino la más importante, la psíquica, ese rastro, esa huella que queda permanente en la mente de los testigos después de haber presenciado el aterrizaje de estas aeronaves. Pero lo más importante, lo más trascendente que podemos extraer de este tipo de episodios es que el fenómeno parece que se reinicia en cada encuentro, en cada contacto, parece que manteniendo solo la estructura de fondo, el hecho de que estemos ante un evento que describe el aterrizaje, la visión de una aeronave desconocida y la de sus tripulantes, pero después todos estos elementos sufren variaciones, todo tipo de modificaciones que parecen apuntar a que, como digo, el fenómeno se reinicia en cada encuentro y nos ofrece nuevos elementos, nuevos datos para analizar, y nada se repite de un caso a otro, evidenciando que hay un factor mental que interviene en la construcción de estos episodios en conjunción con un elemento, con un agente externo desconocido que nos pone ante una proyección que imita la visitación extraterrestre.
Este factor mental del que tú haces mención, supongo que es la teoría de la distorsión. Evidentemente, yo creo que lo que hemos estado etiquetando hasta la fecha como experiencias de encuentros cercanos con naves extraterrestres obedece a otra cosa, como decía, diferente radicalmente a lo que hemos estado planteando hasta el momento. Este agente externo, esta entidad, esta inteligencia conecta con la mente de las personas y crea un tipo de proyección de imagen tridimensional con información que extrae del inconsciente del testigo, de ahí el nombre de la teoría de la distorsión, porque todos estos elementos son distorsionados para que el testigo no los reconozca como propios y los plasma en estos eventos, en estas manifestaciones, en estas apariciones que aparentan lo que no son, el aterrizaje de unas naves procedentes de otros planetas. Y esto explicaría uno de los grandes interrogantes que se han elevado con el estudio de este tipo de episodios a lo largo y ancho del planeta, que cada caso contenga detalles exclusivos y que no volvamos a encontrarlo incrustado en otros sucesos ufológicos recogidos en otro lugar. Esta información que tú plasmas en este nuevo libro son encuentros recogidos desde que Kenneth Arnold viera esas naves extrañas en 1947 hasta fecha de hoy, ¿o son encuentros más recientes? Bueno, hago un amplio recorrido por lo que ha ofrecido la encuesta, el estudio, el análisis de este tipo de episodios desde finales de los 40 hasta bien entrado la década de los 80 y 90, que es donde se produce la mayor parte, la mayor cantidad y los más importantes episodios referentes a encuentros cercanos, de forma increíble, sin ningún tipo de explicación elevada hasta la fecha. Pues este tipo de acontecimientos, los encuentros cercanos, comenzaron a desaparecer de la faz de la Tierra cuando habían sido muy profusos a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, y prácticamente entrando el siglo XXI, pues los investigadores hemos anotado una enorme sequía en cuanto a la calidad y cantidad de este tipo de eventos que, como digo, en años anteriores, en décadas anteriores, pues se producían con bastante asiduidad en prácticamente cualquier lugar del planeta. José Antonio, ¿cuántos años llevas tú investigando el fenómeno OVNI? Pues 3 décadas, 30 años investigando concienzudamente, concretamente los encuentros cercanos con OVNI. He podido analizar directamente unos 1000 encuentros y otros tantos centenares de manera menos exhaustiva, pero alrededor, yo calculo, de unos 3000 eventos de este tipo de experiencias. ¿Cuántas veces te has encontrado tú, sin estar investigándolo, de frente con este fenómeno? Que tú lo hayas podido ver. Bueno, pues esa es la laguna que me queda en la biografía, el poder estar frente a este tipo de fenómeno. Pero yo tenía un buen amigo, Rafael Tobajas, testigo de este tipo de experiencias muy próximas, y también un buen investigador que me decía que los ovnis y sus tripulantes no están para quienes los buscan, sino para quienes los encuentran. Si tú te encontraras con el fenómeno de frente, ¿te aplicarías a ti mismo, la teoría de la distorsión? Pues muy buena pregunta, la verdad que me lo he planteado y no sé cómo reaccionaría. Tengo tanta información en la cabeza, tantas estadísticas, tantos croquis, tantos dibujos, tantas fotografías que me vendrían a la mente, que realmente no sabría muy bien evaluar lo que me está ocurriendo, pero realmente sí que me gustaría tener la suerte, la fortuna de ver
estar muy próximo a este fenómeno. Si la gente busca José Antonio Caravaca en Google o por Facebook, verán muchas imágenes tuyas visitando ciertos lugares, ciertas civilizaciones antiguas. ¿Podemos decir que quizás visitas estos lugares buscando vestigios del fenómeno OVNI? Pues, aunque sea inconscientemente, así lo hago. En Sudamérica, en Egipto, en Europa, pues siempre que visito alguna construcción milenaria, pues tengo la vista puesta también en las estrellas, intentando ver algún tipo de conexión que nos pueda llevar a establecer, como digo, alguna relación con el fenómeno OVNI. ¿De cuántas historietas o historias está compuesto tu último trabajo? Pues de muchos episodios, muchas vivencias, incluso describo un caso ocurrido muy cerca de donde yo resido, que me ha llevado prácticamente 20 años el poder localizar al testigo y poder hablar con él. Este hombre, protagonista de lo insólito, José Juan Rivera, en la década de los 60, obtuvo una diapositiva nítida de un objeto aterrizado en el suelo a todo color. Esta fotografía estuvo 12 años en el despacho de su consulta, hasta que desapareció misteriosamente cuando se la entregó a un conocido. Yo he podido seguir el hilo de esta historia, de esta trama, y creo poder decir o haber podido averiguar dónde ha acabado esta evidencia del fenómeno que ha estado, como digo, dispersa durante mucho tiempo, pero que dejo que el lector lo descubra en las páginas de mi libro. Es curioso, José Antonio, porque no es la primera vez que escuchamos a alguien decir que tiene una prueba evidencial del fenómeno OVNI, algo que quizás podría decir, bueno, pues esto ya es lo definitivo, existen, y cuando se lo entregan a alguien que creen que es de confianza, esta persona desaparece o bien hace desaparecer este material. ¿Por qué? Pues la verdad que es una constante que encontramos, como tú bien dices, a lo largo y ancho de la casuística ufológica. En este caso concreto era un compañero, un conocido y reputado ginecólogo catalán, que en la década de los 70 tomó la diapositiva prestada y que no la devolvió a su legítimo propietario, en este caso el doctor algecireño, gaditano, y yo he reconstruido un poco la trama, la historia, la intrahistoria que pudo haber detrás de esta entrega y desaparición de la diapositiva, que era, como me refirió el propio Rivera, de una claridad y nitidez extraordinaria y que podía haber arrojado también mucha luz sobre el fenómeno, y creo a poder averiguar dónde se encontraría actualmente. José Antonio, cuéntale a los oyentes dónde pueden adquirir encuentros cercanos con OVNIs. Pues prácticamente está disponible en todos los lugares cotidianos y normales de acceso a través de Internet, en las librerías virtuales y a través de la propia editorial. En la página de Guante Blanco pues se puede comprar sin ningún tipo de problema, y como digo, en cualquier otra plataforma habitual de compra de libros. Pues compañero, no hace falta decírtelo, ya lo sabes, eres un crack en lo que al fenómeno OVNI se refiere. Te deseamos el mayor de los éxitos, que seguro que lo tendrás, como con el resto de trabajos que ya has publicado. Pues muchas gracias. Nos escuchamos pronto. Un abrazo, José Antonio. Igualmente, amigo.